Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Arítmedes Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. En el día de hoy, como cada sábado, a partir de las 5 de la tarde, ofrecemos esta conferencia en vivo a nombre de nuestra asociación y nuestro comité organizador. Hoy con nuestra invitada, la doctora Rodríguez, Anabel Guadalupe de Frank Rodríguez. Ella es médico egresada de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra de Santiago, la República Dominicana. También hizo una maestría, una especialidad en salud comunitaria en el Hospital Juan 23 de Santiago, República Dominicana. Y en el día de hoy ha sido invitada para hablar sobre cómo comunicar más las noticias. Así que le damos la bienvenida a la doctora Anabel de Frank por aceptar esta invitación a nuestra asociación y a nuestro programa. Doctora, bienvenida. ¿Puede abrir su micrófono? Sí. ¿Puede abrir su micrófono? Déjeme darle la autorización a él para que pueda abrir su micrófono y pueda comenzar. Ahí puede abrir su micrófono, doctora Anabel. Adelante. ¿Me escuchan? Muy bien. Gracias. Y la presentación, doctora Hermosén, si la puede poner en una sola imagen. Listo. Sí, adelante, doctora Anabel de Frank. Bueno, como les decía, feliz tarde para todos. Para mí es un honor la invitación en la tarde de hoy para poder compartir un poco sobre el tema de lo que es comunicación de malas noticias. Entonces vamos a comenzar con el tema. Sí. Para comenzar a hablar de comunicación de malas noticias, vamos a definir algunos términos para que todos estemos claros. Entonces, ¿qué es comunicación? Es el proceso en el que el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que sean comprensibles para ambos. La comunicación en el sector salud, dígase médico-paciente, es una herramienta básica en la relación médico-paciente. Siempre he considerado que la comunicación es básica en esa relación, porque para poder llegar a un diagnóstico definitivo y por lo tanto a una terapéutica acertada, necesitamos que haya una empatía en cuanto a la comunicación del médico y el paciente. ¿Cuáles son los elementos básicos en la comunicación médico y paciente? La palabra, ¿verdad? Que es, como quien dice, el punto clave en la comunicación. Los gestos también, porque los gestos, hay algunos gestos que no necesitamos que hablemos para poder ser entendidos. La actitud, tanto del médico como del paciente. La cultura y la comunicación van de la mano. Los conocimientos, en este caso del médico, que se le transmite al paciente, y no menos importante, las creencias, que sabemos que juegan un papel muy importante en lo que es la medicina. ¿Qué es una mala noticia? Una mala noticia es cualquier noticia o información que altere negativa y drásticamente la visión de futuro del propio paciente o de un ser querido. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente vamos a hablar de mala noticia a nivel de salud en un solo término. Por ejemplo, a nivel de salud hablamos de mala noticia cuando hay la presencia de una enfermedad, la mala respuesta a un tratamiento, la imposibilidad de poder realizar un tratamiento, pacientes oncológicos que son considerados la gran mayoría a los que nos referimos cuando hablamos de mala noticia,
diabetes mellitus, hipertensión arterial, muerte fetal o muerte de familiar. Tenemos la costumbre de que solamente se habla de mala noticia cuando se habla de pacientes. Doctora, perdón, doctora. Anabel, no están pasando la diapositiva. Escuchen un momentito en lo que se arregla el sistema de poder transmitir las imágenes que usted preparó. Ok. Sí, vamos a esperar que pase. Doctora Hermosen, ¿puede verificar? Pueden pasar. Si quiere salir, doctora Hermosen, si la puede retirar o volver otra vez. Hay una imagen. Yo veo una imagen aquí, pero no se ven todas. Se ve una y todas juntas. Doctora Anabel, ¿usted está viendo imagen? ¿Está viendo alguna imagen? Sí. Entonces, ok, si puede pasarla, el que le está pasando, que la pueda pasar una por una, a ver si puede pasar. O de lo contrario, usted sigue, si la tiene allá, puede continuar. ¿Se están viendo ahí? Se ven todas, no han pasado, no están circulando. Doctora Hermosen, si la puede retirar y ponerla de nuevo. Entonces, ¿se ven ahí bien? Sí, muy bien. Ok. Entonces, continuamos en la diapositiva que quedamos. Elementos, que es una mala noticia. Perfecto, hay malas noticias a nivel de salud. Que les decía que normalmente solamente se considera malas noticias a nivel de salud cuando se trata de pacientes oncológicos, y no es así, porque una mala noticia puede ser también el diagnóstico de diabetes mellitus en un paciente que no esperaba hacerlo, o el diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente que tampoco tenía planeado hacerlo, porque este tipo de diagnósticos, ustedes saben que influye mucho el estilo de vida. Entonces, hay cambios, a veces drásticos, en el estilo de vida que al paciente se le hace un poquito difícil asimilarlos. Entonces, no solamente hablamos de comunicación de malas noticias cuando hablamos de pacientes oncológicos. Sí. Entonces, para la comunicación de malas noticias, hay estrategias creadas por nosotros mismos los médicos. ¿A qué nos referimos con las estrategias? Cada médico en particular tiene su forma de comunicar las malas noticias. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de las diferentes estrategias que utilizamos. Están los que utilizan el de a poco y sin palabras cargadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que en una primera entrevista o en una primera consulta, luego de un diagnóstico médico, el paciente no va a dar toda la información, el médico, perdón, no va a dar toda la información al paciente. Y no solo eso, sino que se va a evitar usar palabras fuertes, dígase como tumor, cáncer. ¿Por qué? Porque tiene miedo, el temor de la reacción que vaya a tomar el paciente. Están también, que son el caso contrario, los médicos que dan las noticias sin rodeos y lenguaje directo para evitar malentendidos. ¿Qué quiere decir esto? Se da toda la información en una primera entrevista o en una primera consulta y en un lenguaje claro, que el paciente pueda entenderlo sin importar que las palabras que se utilicen sean palabras fuertes o cargadas. ¿Qué pasa con esto? El médico cree que se está evitando malentendidos. Entonces, está en la otra situación, que es ofrecer el peor escenario posible. ¿Cuál es la ventaja que el médico ve en este tipo de escenario? Tenemos un paciente oncológico, entonces le damos el diagnóstico de la enfermedad que está padeciendo, entonces se le ofrece el peor escenario posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el paciente decide llevar el tratamiento y mejora, todo bien. Pero si el paciente decide llevar el tratamiento y finalmente no logra sobrevivir, ya el médico cumplió con ponerle el peor escenario posible. O sea, el médico ya desde un principio me dijo que podía pasar lo peor.
Y están los que solamente informan solo lo que pregunta el paciente, ni más ni menos. Solamente se le informa al paciente lo que él quiere saber, lo que él pregunta, no se le informa ni más ni menos. Estos son algunos tipos de estrategias que utilizan para la comunicación de malas noticias. Seguimos. Entonces, comunicación de la verdad. En esto tenemos una balanza, comunicar la verdad y cómo comunicarla para que le dé esperanza de vida al paciente. La comunicación de la verdad no es un mero acto informativo, sino que constituye un proceso de acompañamiento donde se comparte información con el paciente respecto a él mismo que desea conocer para deliberar en conjunto el curso de acción a tomar. O sea, aquí ponemos en una balanza, ¿qué tanto le digo al paciente de la verdad de una manera que tenga la mayor esperanza posible de sobrevivencia? Entonces, para hablar de comunicación de malas noticias, hay un término que es sumamente importante, que es el principio de autonomía. El principio de autonomía es aquel que defiende el 100% al paciente. ¿Qué quiere decir el principio de autonomía? Un paciente tiene pleno derecho ético y legal a cualquier información que desee sobre sí mismo. Saber la verdad es un derecho básico humano. Todo ser humano tiene derecho a participar con conocimiento y apoyo, no solamente del médico, sino también de sus familiares o personas cercanas, de las decisiones que se tomen respecto a su propia persona. Pero en este caso, como ya todos sabemos, el principio de autonomía no siempre se lleva a cabo por un término que más adelante vamos a definir. Sentido común. ¿Qué nos quiere decir esto en cuanto al tema de comunicación de malas noticias? El eje que determine el proceso de comunicación de malas noticias siempre será el paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hablamos de sentido común en este tema? El eje que vamos a tomar para saber qué tanta información y cómo darla al paciente es el mismo paciente. O sea, si es un paciente ya de consulta continua con nosotros, que ya hemos tratado y manejado y que sabemos probablemente la reacción que vaya a tomar al darle la información de dicho padecimiento, entonces sabemos cómo vamos a ir con ese paciente. Si es un paciente nuevo, que estamos recibiendo en la consulta y que nos toca darle el diagnóstico de una mala noticia, entonces la gran mayoría de veces lo que hacemos es que no se le da la información en una primera entrevista, sino que se va dividiendo en porciones durante demás entrevistas para de esta manera ir conociendo personal y emocionalmente al paciente y de esta manera poder dar toda la información al final. Ocultar la verdad a quien desea conocerla puede ser tan reprochable y maleficente como el forzar a un paciente a oírla si éste no lo desea. O ofrecer información adversa a un paciente que clínica y evidentemente no se encuentra en un estado que le permita recibirla. Esto nos quiere decir el sentido común que a la hora de tomar la decisión de dar el 100% o en cuotas la información del padecimiento, esto va a depender mucho del paciente. ¿Cuán conveniente y cómo compartir una mala noticia? El paciente es el que tiene el derecho a determinar lo que desea saber y el médico tiene el deber de comunicárselo de una manera que el paciente sea capaz de escucharlo y de procesarlo. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, más detallado. Y es el paciente, y en este caso el paciente puede expresar lo que siente y lo que piensa, que es lo correcto. Entonces, hay algunos protocolos que se utilizan a la hora de la comunicación de malas noticias. Entonces, vamos a comenzar con el primero para ir detallándolo y poder ir entendiendo más el tema. Entonces, el primer protocolo nos dice que explorar el conocimiento y expectativa del paciente sobre su situación. ¿Qué va a hacer el médico en este primer protocolo? El médico va a explorar qué tanto sabe el paciente sobre su situación y la expectativa que él tiene sobre eso. Es el primero porque es el protocolo clave que nos va a decir cómo vamos a dar la comunicación de la mala noticia. Entonces, en el segundo protocolo vamos a determinar cuán preparado está para recibir la información y ofrecer la misma de acuerdo a los intereses del paciente, como hemos venido diciendo anteriormente.
Vamos a saber qué tan preparado está el paciente para recibir la mala noticia y eso va a depender de los intereses del mismo. Brindar apoyo emocional, reduciendo el impacto y la sensación de soledad. O sea, que el médico no solamente se va a encargar de dar la comunicación de la mala noticia, sino que también debemos de dar apoyo emocional porque de esta manera vamos a reducir el impacto de soledad del paciente. Favorecer la colaboración del paciente en un plan de trabajo en conjunto. O sea, el plan de trabajo a la hora de que ya demos la comunicación o la información de la mala noticia y se llegue a una conclusión en conjunto con el paciente, hay que favorecer que hay que hacer un plan de trabajo en conjunto ambos. En este grupo se va a incluir al médico, al paciente y al familiar. Creo que está mirando ahí. Está viendo yo, que le va a pasar en todos lados. Entonces, el otro término, que es el opuesto al principio de autonomía del paciente, es la conspiración del silencio. ¿A qué se refiere la conspiración del silencio? Cuando médicos, familiares o personas cercanas al paciente comparten información que el paciente desconoce de sí mismo, pero que desea saber. ¿Qué pasa? Este término se refiere a la famosa, no le vamos a decir a papá o no le vamos a decir a mamá que tiene cáncer, porque mamá se va a sentir deprimida, mamá se va a poner triste y eso lo que va a hacer es que va a empeorar la situación. Pero ¿qué pasa? Que el paciente es muy intuitivo. Y en este caso, ¿qué fue la diapositiva? ¿La están viendo? No hay diapositiva. Ok, ya volvió. Entonces, en este caso, hablamos de la intuición del paciente. ¿Qué pasa? Le voy a poner un ejemplo que me pasó recientemente con una paciente oncológica. La paciente estaba bien, los familiares sabían datos que la paciente no sabía. La paciente tenía cáncer de hígado, perdón. ¿Qué pasa? De un momento a otro la paciente comienza a descompensarse y a deteriorarse. Ellos me llaman, los familiares, para que vaya a verla a su casa. Ya era una paciente conocida mía. Entonces, la paciente, cuando estoy hablando con ella, me refiere que ella se va a mejorar, que ella se va a sentir mejor porque ella tiene planes de viajar. Entonces, los familiares se opusieron rotundamente a que la paciente supiera que la paciente tenía cáncer. Pero ¿qué pasa? Yo les dije, ella se va a dar cuenta. El paciente en un diagnóstico como cáncer va a llegar un momento que se va a descompensar tanto que el paciente va a saber que algo bueno no está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a inspirar la desconfianza hacia sus familiares y hacia el médico. O sea, por más que tratemos de tener en cuenta o llevar a cabo la conspiración del silencio con el paciente, o sea, ocultar la información, el paciente es muy intuitivo y el cuerpo se lo va a decir, los síntomas se lo van a decir. Entonces, eso va a inspirar a la desconfianza en el médico y en sus familiares. ¿Y cuál va a ser el resultado en este caso? El paciente, al no tener confianza ni en su médico ni en su familiar, lo va a llevar a aislarse y a vivir su enfermedad en soledad. Y esto sí va a deteriorar muchísimo más al paciente. ¿Para qué usamos también la conspiración del silencio? Autoprotección de los familiares. ¿Qué quiere decir esto? Si no lo hablamos, es como si no ocurriera y entonces no lo sufrimos. O sea, es una forma del familiar autoprotegerse. Al no comentarle a mamá o a papá, estamos evitando el tema y si lo evitamos es como si no ocurriera y por lo tanto no vamos a sufrir. Y hay que tener en cuenta que a la hora de la comunicación de malas noticias, no solamente la mala noticia se le comunica al paciente y se le ayuda a digerir al paciente, también debe de hacerse con la familia o las personas cercanas al paciente, que es parte de la tarea también. Este es una parte que también hay que tener mucho en cuenta. Ayudar al médico también. ¿Por qué? Miren esta frase. ¿Cómo comunicar una verdad que uno mismo siente que no podría tolerarla? O sea, hay médicos que nos ponemos en el lugar del paciente y decimos, ¿cómo yo voy a comunicarle algo tan malo a mi paciente si ni siquiera yo mismo lo puedo tolerar?
¿Cómo contener las emociones de otros si uno mismo está emocionalmente vulnerable? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se le hace difícil al médico dar la comunicación al paciente y los familiares, sino que el médico también lo vive, como el caso de que estábamos hablando anteriormente, cuando son pacientes que son continuos de uno, que ya uno tiene un lazo emocional con ellos, entonces el médico también necesita digerir lo que es comunicar una mala noticia. No estar tan cerca para quemarse, pero tampoco tan lejos para congelarse. Pero yo pienso que llegar a ese punto es un poquito difícil, porque es que somos humanos, somos médicos, pero somos humanos también. El médico usa a su propia persona. La comunicación de malas noticias involucra profundamente al médico, y no solo porque se ve afectado por el dolor de los demás, sino porque para realizar esta tarea usa su propia persona. El medicamento más frecuentemente utilizado en la práctica profesional es el médico, según Valens en 1950. O sea, estamos hablando del tema desde ya hace 1950. Los profesionales permanentemente se utilizan a sí mismos como instrumento diagnóstico y terapéutico, y por lo tanto debemos de preocuparnos de calibrar ese instrumento también. Y la próxima diapositiva habla mucho de lo que es el síndrome de burnout. Síndrome de burnout no solamente se refiere al desgaste físico del médico o del profesional por exceso de trabajo, también hablamos de desgaste emocional. El autocuidado es imperativo en un médico o en un profesional de la salud. Quienes cuidan de otros tienden a descuidarse a sí mismos. Entonces, cuando hablamos de desgaste físico, también debemos de hablar de desgaste emocional, y más en este tema cuando se trata de comunicación de malas noticias. Entonces, vamos a entrar en el tema. Aquí están los diferentes pasos en la comunicación de malas noticias. Debo de aclarar que estos pasos no solamente lo podemos utilizar nosotros que trabajamos en el sector salud. O sea, lo puede utilizar cualquier persona, psicología, los familiares con sus propios familiares e integrantes de la familia. Y esto no son pasos estrictos, sino que, como lo dicen la gran mayoría de teorías y la gran mayoría de información a la hora de investigar sobre el tema de comunicación de malas noticias, todo siempre va a depender del médico. El médico es quien decide, o la persona que va a dar la mala noticia es quien decide la forma y la cantidad de información que vaya a dar. O sea que esto no es algo estricto. El primer paso es preparar el entorno del profesional. ¿Qué quiere decir esto? Saludar al paciente por su nombre. En caso de que ya sea un paciente de confianza, se puede tutear si el paciente lo permite. Establecer contacto físico, saludarlo de manos o de abrazo, si el paciente ya es un paciente de confianza. Y mantener siempre una postura corporal relajada y segura. Como dijimos al principio, los gestos hablan mucho sin tener que utilizar palabras. Entonces es recomendable que a la hora de haya una postura relajada y segura, porque eso es lo que le vamos a transmitir al paciente. Explorar la percepción e información que maneja el paciente sobre su condición. Volvemos para atrás. Vamos a explorar qué tanto sabe el paciente y qué expectativa tiene él sobre lo que sabe. Dependiendo de lo que el paciente nos dé a entender sobre eso, entonces seguimos al tercer paso, que es explorar qué y cuánto desea saber el paciente en ese momento. Como dije anteriormente, el paciente es el eje. Primero exploramos qué tanto sabe y cuál es su expectativa. El tercer paso es qué sabe y qué quiere saber en ese momento el paciente, porque es como dije anteriormente, la información no tiene que darse 100% en una primera entrevista. Dependiendo de la reacción que vaya teniendo el paciente, entonces vamos a ir decidiendo si seguimos comunicando en otras entrevistas. El cuarto paso, que es el principal, compartir la información con el paciente, que sean palabras comprensibles, o sea, que el paciente entienda las palabras que le estamos diciendo, el significado de las palabras que estamos diciendo. Hay que hacerlo en porciones, progresiva y paulatinamente. ¿Por qué? Para ir viendo la reacción que va tomando el paciente y de esta manera saber si nos está entendiendo o no. Y finalmente, corroborar que el paciente entendió todo lo que se le ha explicado en esa información. El quinto paso sería
la explosión y acogida de sentimientos. Aquí es donde el paciente explota, el paciente reacciona a la información que le acabamos de dar. Un elemento clave en este punto es la empatía. ¿Por qué? Porque el paciente puede reaccionar de varias maneras. Puede reaccionar con tristeza, puede reaccionar con rabia, puede reaccionar con juicios, o sea, puede culpar a los familiares, al médico y a sí mismo. Entonces, en este punto de la comunicación de malas noticias, debe de haber mucha empatía con el paciente. Y finalmente, la planificación y seguimiento. Ya cuando hemos dado toda la información o la información que se vaya a dar ese día, entonces planificamos el seguimiento del paciente. Y, no menos importante, asegurarle al paciente que no se quedará solo. Puntos claves en este tema de comunicación de malas noticias. El paciente siempre va a ser el eje. El paciente siempre nos va a decir qué información quiere saber, el paciente nos va a decir qué tanto quiere saber y qué expectativa de vida o qué expectativa él espera. El principio de no maleficencia o conspiración del silencio, hay algunos que están de acuerdo, otros que no están. Eso siempre va a depender de cada familia, como digo yo. O sea, tratar de que el paciente esté informado de toda la información acerca de su padecimiento. ¿Por qué? Por el principio de autonomía. O sea, corremos el riesgo, sí, de que el paciente no lo tome adecuadamente, se deprima, que es el temor de muchísimas familias, pero como dijimos anteriormente, es un principio básico, un principio humano básico, que es el de informar al paciente de todo respecto a su enfermedad. Adiós. Esta fue una frase que me gustó mucho y que quise compartir con ustedes, porque involucra no solamente al paciente y al familiar, sino que también involucra al médico. Una mala noticia no solo es difícil de oír, sino también qué decir. La carga que el sector salud lleva a la hora de dar una mala noticia no es una carga física, pero es una carga emocional. Y sabemos muy bien, ahora que estamos en esta pandemia, que tenemos ya un año y varios meses en esto, sabemos, me están entendiendo a lo que me refiero con la carga emocional. Entonces, ¿cuál es el derecho del paciente? Toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible por parte del médico u otro profesional tratante acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los que ello puede representar, así como del pronóstico esperado y del proceso previsible del postoperatorio cuando eso procediere. A pesar de, y por último, fue un párrafo que me gustó mucho y que me llegó mucho. ¿Por qué trabajamos en ámbitos dolorosos, desgastantes y difíciles, como es la comunicación de malas noticias? Porque acompañar a un ser humano en los tránsitos más difíciles y dolorosos de su vida puede ser una experiencia enriquecedora y gratificante. El médico clínico encuentra sentido y satisfacción profesional en la relación con los pacientes. La empatía con el paciente. Aquello que parece el lado más oscuro y difícil de esta relación puede también ser el más recompensante y luminoso de la vida profesional. Alejandro. Muchas gracias, doctora Anabel Quezán, por su interesante conferencia, ¿verdad? Es un poco diferente a las conferencias que presentamos habitualmente, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Hay una doctora, la doctora Crisán, psicoterapeuta también, médico especialista en terapia familiar. Ella envió una pregunta en el chat que quiero aprovechar para hacerla en lo que los demás hacen su pregunta. Ella pregunta, ¿está bien dar una mala noticia si el paciente va solo a consulta o es mejor citarlo junto
a un familiar. En ese caso, siempre se le pregunta al paciente. Se le pregunta al paciente si quiere estar acompañado o si se le puede dar la información a él personal. Siempre se le pregunta al paciente. Es como dije al principio, el paciente es el eje a tomar. En caso de que el paciente ya sea un paciente conocido de nosotros, continuo, ya nosotros ya podemos ir intuyendo si podemos ir comenzando a dar la información paulatinamente o si le podemos también, en dado caso, sugerir que esté presente un familiar, pero ya eso va a depender siempre de la decisión del paciente. Okay. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, una inquietud o compartir su experiencia con su paciente? Yo, doctor. Ah, sí, la doctora López. Mónica, Sí. adelante. Sí, gracias, doctor. Doctora, muchas felicidades. Y pues realmente este tema es muy profundo, es muy intenso y también creo yo que de mucha responsabilidad. El hablar ante estas noticias, ante el paciente, cómo va a reaccionar, que también depende mucho, ahora sí, de qué diagnóstico estamos dando. A veces ahorita usted habló y es parte bien importante de la diabetes e hipertensión. Realmente ahorita la estamos viendo tan frecuente que a veces el paciente o el familiar dice, pues ya nos tocaba. No es ese impacto ante la pérdida de la salud. Se esperaba probablemente, pero al final, ¿cómo va a reaccionar? Ya soy diabética, ya soy hipertensa. Se habla tanto en el mundo de diabetes y de hipertensión que a veces estos dos diagnósticos primordiales, ellos dicen, pues ya, aquí estoy, pero realmente ese es el momento en que se da la noticia, pero después viene toda esa cronicidad y esa pérdida que a veces es lo que hace falta, esa etapa de aceptación. Sí, y también otra parte que usted mencionó y que creo yo que es muy importante. En el momento nosotros como médicos, cuando damos la noticia y que conocemos al paciente o al entorno, es muy importante identificar las redes de apoyo. Este paciente no es lo mismo a lo que estamos comentando, enfermedades crónicas degenerativas, a decir tienes un cáncer, cirugía, tienes una hernia en columna, ¿qué va a pasar? Todas esas redes de apoyo, irlas identificando, que es un soporte vital para cuando se da este tipo de información. Hay unas pacientes que el simple hecho, también usted lo mencionó, ante el diagnóstico de diabetes, ellas se les cae el mundo. Dicen, no, yo no puedo ser. Sí, y que también es muy importante la reacción y que a veces los médicos no la llevamos a cabo en identificar la etapa de shock. ¿Cómo? No, está bromeando, se equivocó el médico, probablemente el médico de mi vecina me va a decir que no, yo no tengo esta. Viene esa etapa de shock y que a veces los médicos no la identificamos. Pensamos que doña Juanita dijo, aceptó esta enfermedad, pero realmente fue una etapa de shock. Va a buscar a lo mejor otros diagnósticos, otras oportunidades de cambio de diagnóstico. Y que también es muy importante que nosotros como médicos de familia identifiquemos en qué etapa está nuestra paciente ante un duelo, ante una pérdida de la salud. ¿Cómo se encuentra la familia? ¿Cómo está evolucionando? Porque también esto va muy, muy agarrado de la mano a lo que usted también mencionó. El paciente va a seleccionar con quién quiere escuchar el diagnóstico, la respuesta. Pero lamentablemente a veces este paciente no tiene las suficientes redes de apoyo y en el momento que la familia sospecha que tiene una enfermedad, acuden 20 familiares. A ver, stop, de estos 20, ¿cuáles son las redes de apoyo que van a continuar con el paciente y que las va a necesitar? Entonces, creo yo que de verdad este tipo de temas es de mucha responsabilidad, hasta de problemas médico-legales, podríamos decir. Cómo no, gracias, responsabilidad López. Más que nada. Muchas gracias. Gracias y felicidades. López.
Muchas gracias. ¿Alguien más, alguna pregunta, alguna otra inquietud para la doctora Anabel de Fran? Doctora Anabel, te quiero preguntar, en su experiencia, usted que hace medicina comunitaria, medicina familiar y que trabaja también con este tema de dar malas noticias, ¿cómo están los grupos de apoyo? Yo sé que muchos países ya están adoptando lo que se hace por Estados Unidos, que crean, sobre todo en cáncer, usted mencionó el cáncer del hígado, pero puede ser cualquier otro cáncer. ¿Cómo están los grupos de apoyo en terapia de duelo o algo para el seguimiento de esos familiares? ¿Ustedes tienen alguna organización allá en Santiago que haga eso? Sí, por ejemplo, aquí a nivel público, en primer nivel y en segundo nivel, nosotros trabajamos de la mano con psicología. Siempre trabajamos de la mano con psicología. Yo pienso que el psicólogo es una de las herramientas principales del médico familiar. Entonces, en primer nivel, en segundo y en tercer nivel, se lleva un trabajo arduo con lo que es medicina familiar o medicina de atención primaria y psicología. O sea que en ese ámbito vamos mejorando un poquito más cada día. Ok, muchas gracias. Quería comentarle a la doctora Mónica López sobre los pacientes que son diagnosticados con diabetes por primera vez, que me ha pasado mucho en los últimos meses. He tenido muchos diabéticos debutantes y recuerdo principalmente un paciente que negó rotundamente que él no era diabético y tuvimos que hacer una charla, o sea, tuvimos que hablar ya emocionalmente con él porque él no aceptaba que era diabético y estaba en una etapa muy descompensada, hasta que al final pudimos llegar al punto clave con él y comenzarle su tratamiento y ya va encarrilado un poquito más. Pero es lo que dije al principio de la conferencia, malas noticias no solamente son pacientes oncológicos, porque que tú le digas a un paciente, eres diabético, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que hacer ejercicios, una persona que es sedentaria, tienes que comer menos esto, más aquello, y es un cambio, o sea, que repercute emocionalmente en el paciente. Y no solo eso, sino que esos pacientes han visto cómo han ido decayendo otros pacientes diabéticos e hipertensos y ellos piensan desde un principio, yo voy a terminar así. O sea, comienzan a pensar negativamente desde un principio y a nosotros entonces se nos hace un poquito difícil llegar a tener un trabajo en conjunto con ellos, pero hay que seguir trabajando en eso. Sí, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Algún otro comentario o pregunta del público, los asistentes? Agradecerle a todos ustedes la participación, a la doctora Yocasta de Santiago y el equipo, a los estudiantes también y los psicoterapeutas que han entrado, psicólogos, psiquiatras que han entrado hoy con el tema que siempre llama la atención. Si alguien quiere agregar otro comentario, o pueden abrir su micrófono, ya pueden. Les quiero recordar a todos ustedes que nuestra asociación va a tener su 15º Congreso Médico Anual el sábado 15 y el 16 de mayo, todo el día. Ya está saliendo en la publicación, en la página, en estos programas de cada martes, cada miércoles a las 8 de la noche y los sábados, como el día de hoy, se van a dar informaciones. Estamos poniendo a circular un póster conmemorativo del Congreso, también un homenaje póstumo a los fallecidos médicos fundadores de nuestra asociación en la pandemia. Murieron 6 miembros fundadores nuestros, entre ellos 2 pediatras, y vamos a utilizar el espacio para hacer un recordatorio. Al igual, les quiero decir, para los que no conocen esta historia, nuestra asociación estableció un premio que ya estamos cumpliendo 6 años, anual, dedicado al trabajo de más de 54 años de un médico dominicano en la ciudad de Nueva York, el doctor Marcos Charles. Y en este año vamos a entregar el premio, es el 5º, se retrasó por la pandemia, al doctor Sisto Caro, un médico con más de 47 años de ejercicio como médico en el área de Manhattan y de Brooklyn. Están invitados para que conozcan esta historia, conozcan y les sirva de motivación y de inspiración para seguir haciendo el trabajo como hace esta asociación y sus fundadores de hace tantos años.
Esta asociación está a sus órdenes. Esta es su segunda casa en New York. Para el que no tenga ninguna institución y no pertenezca a ninguna institución fuera de la República Dominicana, del Ecuador o de México, esta es su casa, que le puede servir para una carta, le puede servir para un referimiento y también le puede servir para noticias como esta, porque hemos pasado por esta, doctora Naver, hemos pasado por la triste historia de compartir noticias malas a nuestros miembros por fallecimiento, por suicidio, porque también ha pasado entre nuestros miembros y sus hijos que han fallecido. Quiere decir que todo le puede servir para muchas cosas. Ojalá que si usted se convierte en miembro de esta institución, ojalá nunca necesite un servicio nuestro, de los tantos servicios que puede ofrecer. Así que el APSI, la Asociación Hispana, está a sus órdenes. Si eres médico, si usted es enfermera, si es odontólogo, si tiene una sobrina dentista que va a emigrar y no sabe cómo encauzarse en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y New Jersey, estamos también a sus órdenes. Eso incluye Filadelfia, porque tenemos una gran colonia de médicos nuestros que están por el área de Filadelfia, que ejercen sobre todo salud mental precisamente, y en el día de hoy también está la doctora Lourdes Alcántara, que es presidenta también de una institución que ya está cumpliendo 13 años y trata de ayudar a los profesionales de la salud mental, doctora Lourdes Alcántara Rosario. Así que si alguien quiere más hacer un comentario sobre el tema de hoy, están invitados. ¿Alguien más? Sí, quiero darle las gracias al doctor Restituyo. Le habla Lourdes. Sí. Sí, estoy escuchando la conferencia, me parece extraordinaria la presentación de la doctora y también es un tema que es bastante llamativo porque casi nunca uno sabe dar ese tipo de noticias. Así es que si la doctora me puede dar su contacto para nosotros también invitarla a las diferentes conferencias que nosotros tenemos aquí en Azoitefa. Claro, claro. Claro. Se lo vamos a compartir y se lo enviamos, o la doctora Hermosén también se lo envía. Quiero recordarles que, bueno, Santiago ha colaborado mucho, sobre todo a la doctora Hermosén, que la conocemos hace más de 2 años y ha sido una gran colaboradora. A través de ella hemos conocido distinguidos profesionales, como el caso de la doctora. Antes estos temas eran los psiquiatras, que uno se los enviaba en los hospitales. Espérese que hasta que no llegue el psiquiatra usted no se va para que den la mala noticia. Ahora veo que los médicos que hacen salud comunitaria pues manejan el tema quizás con un mejor desenvolvimiento que los psiquiatras. Así que les felicito porque yo sé que las cosas van cambiando en ese sentido. Sí. Que no es fácil. ¿Algo más, Lourdes? ¿Tú quieres anunciar algo más? Bueno, sí, recordarle, nosotros tenemos también el Congreso, va a ser en septiembre, el de nosotros, el 18 y 19 de septiembre. Ajá. Ok, perfecto, sí. Sí, virtual gracias, también. gracias por todo. Sí, virtual. Gracias por entrar, por participar y felicitaciones por el trabajo que siempre trata de hacer ahí con los terapistas de salud mental. Doctora Naver, gracias. Si algo más quiere agregar, agradecemos su paciencia y su tiempo. No, estamos a la orden, le pueden, creo que tienen mi contacto, o sea, lo pueden compartir, estamos a la orden. Sí. Cualquier otro tema, cualquier otra conferencia, estamos a la orden, a mí me encantan. Fue muy buena participación, le agradecemos a todos ustedes. Gracias a todos por participar. Gracias. Buenas tardes.